Imaginen un termómetro. Ese termómetro es el que mide la fiebre que tiene la economía de un país. Y la fiebre que tiene la economía de un país está relacionada con el riesgo país. Es decir, la posibilidad que tiene esa economía de caer en algún tipo de crisis. Ese indicador es el que miran los inversores antes de tomar la decisión de invertir en esa economía. Técnicamente, el riesgo país es un indicador que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos del gobierno de ese país con respecto a los bonos del Tesoro norteamericano, considerados que son los más seguros del mundo, por supuesto. Cuando un país tiene un riesgo país alto, significa que los inversores exigen una mayor rentabilidad, un plus de riesgo para prestarle dinero. Esto se debe a que perciben que esta economía está en mayor riesgo que otras del mundo. Y obviamente es difícil que esta economía pueda llegar a cumplir la totalidad de sus deudas. Ahora, el riesgo país, ¿por qué puede aumentar? Bueno, puede ser por diversas razones. Una de ellas es inestabilidad política. Supongamos que se cree que la asunción de un determinado partido político va a quitar como prioridad del Estado el cumplimiento de las deudas. Entonces, obviamente, el riesgo país aumenta. Otro tema para tener en cuenta es el tema de la deuda elevada. Si el nivel de deuda no puede ser cubierto con el flujo de fondos que se produce en esta economía, en particular en la balanza de pagos, porque en general esta deuda se paga en moneda extranjera, entonces el riesgo país tiende a subir. Con el tema de la deuda también depende, nosotros acá en Argentina le llamamos el veraz, que es un registro de los incumplimientos de los deudores con respecto a los créditos que pidieron. Bueno, Argentina, por ejemplo, ha caído en innumerables defaults. El argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Que es falta de pago de deuda al vencimiento, reperfilamiento, lo han llamado de distintas maneras, lo cual hace que nosotros tengamos un riesgo país de base mínimo bastante alto. Luego una inflación alta. La inflación alta en todas las economías mundiales se considera como si fuera una especie de cáncer, una enfermedad que tiende a corroer y a transformar a las células, o sea, el resto de la economía, en células malignas que atacan el funcionamiento de la economía en su conjunto. Entonces, el hecho de tener un alto nivel de inflación obviamente te va a aumentar ese riesgo de país. Otro elemento que se va a tener en cuenta al momento de medir el riesgo país es el tema del déficit fiscal elevado con respecto al promedio. O sea, nosotros sabemos que todos los países tienen déficit fiscal, pero hay un promedio que se considera sobre un 3% del PBI, que es lo que se cree, o lo que la práctica económica considera dentro de los parámetros normales. Cuando durante mucho tiempo el déficit fiscal excede ese 3% del PBI, entonces allí se empieza a considerar que es un país de riesgo y aumenta esta calificación de la JP Morgan. Después hay crisis globales, ¿no? O sea, por ejemplo, la del COVID, obviamente, que aumentó la posibilidad de impagos por parte de las distintas economías, o la crisis del petróleo en su momento, que cambió las condiciones, o la de las .com en el 2001, lo que fuere, que cambió las condiciones de la economía en general. ¿Cómo afecta el riesgo país a una economía en concreto? Bueno, para empezar va a haber menor inversión extranjera. Si yo creo que el riesgo de invertir en la economía argentina es muy alto, no voy a venir a invertir en ese país. Por ejemplo, cuando Argentina el año 2023 tenía 2.500 puntos de riesgo país, no había ninguna posibilidad de que una empresa extranjera viniera a poner nuevas inversiones en Argentina. Otro elemento es el tema de a qué tasa de interés las empresas del propio país consiguen financiación. Si yo estoy en un país que tiene un alto riesgo país, o soy una empresa, suponete, como en Argentina, radicada en Argentina, que quiere aumentar la planta en Argentina, la tasa de interés que yo voy a tener que pagar por mi financiación va a ser mucho más alta, porque tiene implícito el riesgo país de mi lugar de residencia, ¿correcto? En cambio, si yo estoy en Suiza, el riesgo país es casi nulo, entonces yo voy a obtener, como empresa privada, voy a obtener una mejor financiación, una financiación más barata,
lo cual me va a permitir y va a favorecer el hecho de que yo ponga una industria en ese lugar. Luego el tema de la posibilidad, si yo tengo un riesgo país muy elevado, la posibilidad de la devaluación de la moneda. Es decir, si yo no voy a cumplir con mis deudas, lo más probable es que en el futuro cercano se vaya a producir una devaluación, es decir, una pérdida del poder de compra de mi moneda con respecto a las otras, ya que mi moneda, que la emite mi Estado no está cumpliendo con sus deudas, entonces lógicamente hay menor credibilidad. Y recordemos que el tema de la moneda se basa en la credibilidad, es una cuestión de fe, no hay nada Y si el riesgo país es muy alto es porque las reservas que tenés vos son bajas. Y si las reservas que tenés vos son bajas, tu moneda no tiene respaldo. Al generarse una devaluación, los costos de producción van a aumentar. Al aumentar los costos de producción va a haber mayor inflación. Es como una rueda, en vez de virtuosa, viciosa. Al tener una inflación muy alta y al no tener inversión, obviamente va a aumentar el desempleo. De esa manera el riesgo país me involucra directamente a los habitantes de una economía porque no conseguimos trabajo, porque no hay nadie que quiera invertir en esa economía porque no es seria. Bueno, ¿cómo se reduce el riesgo país? En principio cambiando todos los parámetros que están mal en tu propia economía. Para reducir el riesgo país, los gobiernos deben implementar políticas económicas que sean sólidas y que generen confianza en los inversores. Para ello tengo que controlar la inflación, primer punto. Segundo, reducir el déficit fiscal a un número razonable y sustentable en el tiempo. Tercero, fortalecer las instituciones que son las que le van a dar un marco jurídico a las inversiones que pueden venir a mi economía. Cuarto, promover la inversión, es decir, establecer algún tipo de leyes que facilite, que promueva, que beneficie a las nuevas inversiones que vengan a instalarse en tu economía. Y luego aumentar las exportaciones, porque al aumentar las exportaciones y tener una balanza de pagos positiva, yo voy a aumentar mis reservas. Y cuando yo aumento mis reservas, automáticamente el riesgo país disminuye. En definitiva, el riesgo país es un parámetro fundamental para saber en qué condiciones está la economía, la macroeconomía de un país. Y este riesgo país, cuanto más bajo sea, mayor posibilidad tengo yo de recibir inversiones, de generar empleo y de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de una economía. Espero haberte sido claro y nos vemos en próximos videos. Adiós.